está en España. Vamos a seguir con el ciclo de charlas que habíamos denominado Viernes de Protección Forestal, que estamos organizando desde la asignatura Protección Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Y en este caso, en este último viernes, eh, también con un tema de relación de incendios forestales. La charla anterior también fue en relación a temas de modelo de combustible en incendios forestales. La primera charla, como recuerdan, fue un tema de análisis de las ecologías de descortezadores, ¿no? En este caso, tenemos la suerte de contar con la presencia de Fernando. Fernando es, ya se van a dar cuenta, es técnico forestal en el 96 y después se recibió de ingeniero de montes en el 2009. En el 2004 hizo un doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela y actualmente es el profesor titular de la universidad en el área justamente de producción del Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal en el campus de Ponferrada. Esto es dentro de la Universidad de León. Tiene una amplia experiencia. En este momento es profesor responsable de las asignaturas Prevención y Lucha contra Incendios Forestales y y plagas forestales. Es decir, es casi un espejo nuestro, FER, de la asignatura de Protección Forestal ahí en León. También es docente de la asignatura Evaluación de Riesgos en Recursos Naturales dentro del máster de Geoinformática para la gestión de recursos naturales, docente de Fundamento del Medio Forestal dentro del máster interuniversitario de Incendios Forestales y Ciencias de la Gestión Integral dentro del máster Fuego. Ha realizado varias estancias postdoctorales, una en Estados Unidos, en la otra en la Universidad de Göttingen, y creo que también estuvo en Portugal, y en el 23 lo tuvimos aquí en Argentina dando un curso también de evaluación de, de incendios forestales. Actualmente, por eso también nos interesa que tengamos el contacto de Fer, primero por la charla que nos va a brindar, y después para tener contacto, que los alumnos tengan contacto directo, porque lo que estamos difundiendo y pregonando, que, que bueno, que los ingenieros forestales debemos tener una formación académica en cuanto al análisis de los incendios forestales. Y bueno, actualmente FER coordina el máster interuniversitario de incendios forestales en la Universidad de León. Así que es un contacto para tener en cuenta, chicos, en el futuro. Bueno, Fer, quedamos en tus manos y nuevamente agradecerte esta gran voluntad que tenés con nosotros. Y bueno, estamos dispuestos y ansiosos de escucharte. Muchas gracias, Fer. Bueno, pues muchas gracias a ti antes de nada, Raúl, por la presentación. Buenos días a todos. No sé si estáis viendo la pantalla y me estáis viendo a mí o solo estáis viendo la pantalla. No sé lo que estáis viendo ahora mismo. Sí, la pantalla se ve bien. ¿A mí me veis o no me veis? No salgo en pantalla, ¿no? Yo te O veo a sí. vos, sí. No sé si los chicos te ven, pero yo te veo, sí. Vale, vale. Bien, bien, bien. Vale, perfecto. Nada, era solo confirmar eso. Bueno, pues buenos días a todos. Buenas tardes desde aquí, desde España. Como bien dice Raúl, trabajo en la Universidad de León. Soy profesor de incendios y de sanidad forestal aquí en la Universidad de León. Y bueno, os estoy hablando para que os hagáis una idea desde dónde estoy hablando, diciendo todo esto, pues yo estoy aquí. Este es una ciudad pequeñita que se llama Ponferrada, en el noroeste de España, y vosotros, bueno, pues estáis un poco más lejos, ¿no? Estáis tal que aquí, ¿no? Bueno, para que nos hagamos una idea desde
de distancias, ¿no? Estamos no en la otra punta, pero bastante lejanos. Para que os hagáis una idea, bueno, para que os hagáis, muy cerca de donde yo trabajo, hay un monasterio, este que veis aquí, del siglo XVI, que tiene una inscripción ahí en una de las salas que pone "Quien miras bobo", que igual os suena la frase, ¿no? Bueno, no sabía eso. En, di- en diciembre del 20, creo que ha sido en 22, ¿no? Cuando Messi dijo esto de "que miras bobo". Bueno, pues ahí también tenemos un punto de conexión entre Argentina y nosotros, aquí en el noroeste, esta inscripción de "que miras bobo", ¿no? Que ya aparecía escrita ahí bueno, lo diré, en esta abadía, antes de que Messi incluso lo hubiese dicho, ¿no? Bueno, ¿por qué por qué estoy yo aquí? Pues en gran parte porque un tal Raúl Villaverde, allá por el 19 de octubre del 22, casi en situación pospandemia del COVID, pues estuvo estuvo en Ponferrada visitando plantaciones de álamos, entre otras cosas, y bueno, Flor, que es la que veis ahí acompañándolo en esta charla, que era la directora de la escuela en aquel momento, me lo presentó y me dijo: "Mira, este chico es profesor de incendios, bueno, de sanidad forestal y temas de incendios en La Plata, en la Universidad de La Plata, en Argentina". Y joder, eh, me quedé así como sorprendido. Tengo un doble, ¿no? Tengo un doble en la Universidad de La Plata, en Argentina. Hay alguien que da también protección forestal, que también le llamamos así en España, protección forestal, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, pues establecimos contacto y, bueno, efectivamente estuve en La Plata en el 2023, en marzo aproximadamente, y estuve también ahí con Raúl y tuve la oportunidad de ver esa hermosa ciudad y de Buenos Aires también, y dar una charla ahí en esa universidad. Bueno, esta es la foto para que veáis que Raúl no ha cambiado, que sigue igual que siempre. Pasan los años, pero él sigue inalterado, ¿no? No sabemos el Más o secreto menos, de, no te creas, más o menos. no sabemos el secreto de tu longevidad, Raúl, bueno, longevidad y tu juventud eterna, ¿no? Ya no lo comentarás. El mate, Bueno, el mate. ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de determinar zonas que están ardiendo en tiempo real o casi real, de estimar superficies quemadas y de estimación de la severidad. Vamos a comenzar entonces por el primero. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿hay forma de saber qué zonas se están quemando ahora mismo en el mundo? Pues tenemos algunas herramientas, además, de uso sencillo y gratuito. Una que os recomiendo es FIRMS. Voy a salir de aquí y voy a irme al buscador. Yo me gustaría que, si estáis ahí, los que estáis y los que podáis al otro lado, que me acompañaseis en este proceso para hacer la clase un poco más interactiva, si os parece. Si ponéis FIRMS en un buscador en Google, seguramente os haya llevado aquí, ¿verdad? Bueno, si os parece, voy a intentar que me sigáis, y si alguien se pierde o alguien quiere que aclare algo, que me interrumpa sin ningún problema. Para hacer la clase un poco más interactiva, ¿no? La idea de esta clase es daros herramientas, muchas de ellas gratuitas, con las que vosotros mismos podáis hacer, sacar información, sacar datos, sacar información que puede ser relevante en el tema de la temática de gestión de incendios. Ese es un poco el objetivo de la charla de hoy, ¿no? Que perdáis el miedo a estas herramientas, que os animéis a utilizarlas y que os puedan servir, pues seguramente alguna de ellas, a lo mejor alguna de las que comento, os puede servir en algún momento para el tema de gestión de incendios, bien sea en prevención, bien sea en restauración, extinción. Bueno, pues si estáis ahí todos en Films y vais a la opción de Fire Map global, veréis una gran cantidad de puntos rojos, que son zonas que están con incendios en este momento. Eh, Veis también a la derecha unos nombres que a lo mejor suenan raros. Ponen Beers,
BIRS, SNP, BIRS NOAA, MODIS, BIRS. Vale, estos son nombres de satélites a partir de los cuales se obtiene esta información que estáis visualizando. Estos puntos rojos, que son puntos, en realidad no son necesariamente incendios, veremos que los sensores algunas veces fallan, pero lo que sí son puntos calientes, puntos en los que el sensor detecta anomalías térmicas. Bueno, eh, como os decía, esta página web utiliza esencialmente dos satélites, bueno, sensores instalados en dos satélites, para ser más precisos, ¿no? En varios satélites, perdón, dos sensores utilizados subidos a varios satélites. Se saltó el sensor MODIS y el sensor BIRS, concretamente. Bueno, la diferencia fundamental entre ambos es que MODIS tiene un tamaño de píxel de en torno a 1 kilómetro y pasa por encima de cada punto de la Tierra en torno a, bueno, aproximadamente 2 veces por día, mientras que BIRS tiene una mayor resolución espacial. Estamos hablando de 375 metros de tamaño de píxel, es mucho más, tiene mucha más resolución de tamaño de píxel, muchos píxeles mucho más pequeños, y pasa de 1 a 2 veces por día. Bueno, estos dos sensores, MODIS y BIRS, tienen unas bandas que trabajan en el térmico, detectando entonces, por tanto, anomalías térmicas con respecto a la vegetación o a la superficie circundante. Bueno, básicamente estos sensores lo que nos sirven es para detectar puntos calientes, entonces, y en menor medida, aunque también se pueden usar, nos podrían valer para detectar cantidad de superficie quemada en un determinado momento. ¿Por qué no son muy precisos para estimar superficies quemadas? Bueno, pues por la razón que veis en la gráfica, en las gráficas de abajo, ¿no? El sensor tiene un tamaño de píxel de 1 kilómetro en el caso de MODIS, de 335 metros en el caso de BIRS. Lo que detecta es si hay anomalías térmicas, si hay diferencias de temperatura muy elevadas entre ese píxel y los píxeles cercanos. Pero él en realidad no sabe cuánto de ese píxel de 1 kilómetro o de 375 metros está ardiendo. Puede ser todo el píxel, puede ser una parte del píxel. En general, si nos fiamos por lo que nos dicen estos sensores, estaremos sobreestimando la superficie quemada. Muy habitualmente no está quemando todo el píxel de 1 por 1 kilómetro, sino que está quemando una parte de ese píxel. Por no decir que si la anomalía térmica se produce en el centro en el cruce de estos 4 píxeles, pues él considerará que los 4 píxeles, es decir, estos 4 por 4 kilómetros, perdón, estos 2 por 2 kilómetros, están quemándose simultáneamente, cuando en la realidad pues, puede ser que sea mucho menos la superficie que se está quemando. Bien, vamos a volver a Films, vamos a hacer zoom a vuestro país para que os hagáis, para comentaros un error que habitualmente tienen estos sensores. Por ejemplo, estoy aterrizando en La Plata y aquí me está diciendo que aquí hay una anomalía térmica. Claro, vosotros conoceréis esta zona, pero tiene pinta de que es una zona industrial, una zona de alguna central térmica o algún punto de una refinería, una cosa de este tipo, ¿no? Vosotros me podéis me podéis confirmar que es así, ¿no? No sé si me lo podéis confirmar desde el otro lado. Aquí, esta zona, no, nadie me lo confirma. Bueno, eh, Debe ser la refinería. Hola, debe ser la refinería. yo creo que sí, ¿no? Tiene pinta de refinería. Y Vamos eso mismo a... pensaba. Bueno, él, claro, Tal vez. si es una refinería, él está detectando que hay una llama y él está detectando un punto caliente. Él no sabe, está detectando lo que denominaríamos un falso positivo, ¿no? Él no sabe si eso es un incendio o es cualquier otra causa lo que está provocando esa anomalía térmica, y la detecta como incendio. Pero si nos vamos aquí arriba, estoy centrándome aquí. Aquí, esto sí parece que es un incendio forestal, ¿no? Estamos rodeados de una matriz de vegetación, y aquí vemos una gran cantidad de píxeles. No tenemos un píxel ni dos, sino una gran cantidad de píxeles que están en color rojo. Eso nos está diciendo que aquí está ocurriendo un incendio.
¿Se está quemando toda esta superficie? Bueno, pues seguramente toda esta superficie no. Seguramente una parte de esta superficie sí está quemándose, no todo. Bueno, lo tengo en las últimas 24 horas y lo ponemos para el día de hoy. Si refresca. Vale. Refrescar. Vaya. No le ha gustado. No le ha gustado que esté cacharreando ahí. Vale. Bien, Fer, te hago como veis, una consulta, sí, una consulta. dímelo. ¿Son puntos de incendio que están ocurriendo actualmente? Estos son los que están ocurriendo en las últimas 24 horas, los que han ocurrido en las últimas Ah, 24 bueno, horas. bueno, impresionante, muy bien. Los del día de hoy serían en Today, aunque estoy activándolo y no se está refrescando. Deberían aparecer, pero no me los está refrescando. Vamos a poner los últimos 7 días. Sí, sí, de todas maneras es muy, muy actual, muy Sí, en el el lapso de momento. tiempo, el lapso de tiempo entre que el sensor, el satélite, sobrevuela esta zona del territorio y la información está subida en la plataforma Films, es del orden de 3 horas en vuestro territorio y en nuestro territorio también. Los americanos lo tienen con un tiempo mucho más pequeño, pero para Argentina y para España estamos hablando de 3 horas de tiempo, de lapso de tiempo entre detección y que eso se vuelca en el servidor y por tanto aparece en la web de Films, ¿no? Eh, si quisieseis saber, si quisieseis descargar, mejor dicho, esta información, si quisieseis descargar esta información, vais hacia atrás y entráis en Active Fire Data global, de nuevo, bajáis. Bueno, aquí os deja descargar la información en diferentes formatos. Shapefile, que no sé si la mayoría seguramente conozcáis, es un formato vectorial de Esri, es un formato muy utilizado a nivel mundial, pero más CSV, que es separados, pues, datos separados por comas, o en KML, ¿no? En KML, que es un formato de Google Earth, muy fácilmente, bueno, utilizable, pues vamos, por ejemplo, a los incendios que han ocurrido en Sudamérica en las últimas 24 horas, por ejemplo. Bueno, pues automáticamente me lo descarga y automáticamente puedo visualizar esa información en pantalla, ¿no? Bueno, por lo que estoy viendo, los problemas ahora mismo en Sudamérica parece que están en Brasil, ¿no? Parece que es donde más se está haciendo con diferencia. Vosotros entiendo que, por lo que deduzco de este mapa, que estáis en época con lluvias quizá o con poca sequía, ¿no? Porque si no nos explica que haya tampoco, me imagino. ¿Es así? Sí, estamos atravesando una primavera muy, con mucha lluvia, sí, es verdad, muy húmedo todo. Sí, bueno, pues como veis, lo que descargo en realidad no son píxeles, son puntos, son puntos, son puntos. Con eso, bueno, como os decía, es difícil hacer inferencias de forma precisa de la superficie quemada, pero nos puede dar una aproximación, ¿no? ¿Qué superficie se ha quemado? Si quisieseis información previa a los últimos 7 días, también lo podéis descargar, solo que en ese caso lo que tenéis que hacer es ir a Films, volveré a Films, ¿dónde estoy? Aquí, vuelvo hacia atrás de nuevo, y ir a la opción de Archive Download, que básicamente es descarga de archivos. Tenéis que incluir un email de contacto, un email de correspondencia, tenéis que explicar qué datos queréis, de qué periodo. Tenéis datos desde el año 2000, desde el 1 de noviembre de 2000 hasta la actualidad. Es decir, que tenéis una colección de datos relativamente grande. Introduciendo el correo
y qué tipo de datos queréis, pues automáticamente os enviarán un correo electrónico a vuestra cuenta y ahí podréis descargar esta información. Como os digo, es puntos. Bueno, esos puntos, si yo trazo una línea curva que me agrupe, que me contenga todos esos puntos, pues me puedo hacer una idea del tamaño del incendio, ¿no? En este caso que tenéis en pantalla, pues a través de herramientas GIS, si yo trazo una curva que contenga todos esos puntos, pues aproximadamente tendré una primera aproximación del tamaño del incendio. Todo esto es una herramienta gratuita de la NASA, sí, de los gringos, de los americanos, de la NASA, al fin y al cabo, pero gratuita e interesante, ¿no? Que funciona bastante bien. Bueno, sabéis también que Google Maps ha añadido una función, una capa de incendios forestales últimamente. Bueno, detecta solo incendios grandes, incendios de cierto tamaño, pero también nos da una idea casi en tiempo real de zonas en las que está ocurriendo incendios. Bien, pues una vez visto esto, esta plataforma de detección de incendios en tiempo real o casi real, vamos a ver cómo podemos estimar la superficie quemada por el incendio. Bueno, ¿por qué nos interesa la superficie quemada por incendio? Bueno, pues entre otras cosas porque los gobiernos, las instituciones, los responsables de la extinción de los incendios, de la prevención de incendios, pues es un dato que utilizan muy habitualmente para ver la eficacia de las políticas de prevención y de extinción. Además, ya sabéis que la superficie quemada pues, guarda relación con la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera. También es importante para efectos de estimaciones de efectos medioambientales, regeneración postincendio, efectos sobre biodiversidad, etcétera. Decíamos que la superficie quemada es una variable muy importante en incendios. Sin embargo, curiosamente y contradictoriamente, no tenemos un dato fiable de cuánta superficie se quema a nivel mundial. Hasta hace muy poco tiempo, hasta el año 2018, creíamos que estaba en el entorno de 440 millones de hectáreas por año, que es la línea esta que veis aquí arriba. Perdón, aquí abajo, no aquí arriba, sino aquí abajo, la naranja, la de color naranja, en torno a 440 millones de hectáreas por año. Sin embargo, unos autores chinos y utilizando satélites de mayor resolución espacial y temporal, estiman que la cantidad que se quema anualmente es casi el doble. Estamos hablando de 770 millones de hectáreas. Bueno, no hay una concordancia entre entonces la superficie total quemada a nivel global, pero lo que sí tenemos constancia es que en los últimos 25 años, en siglo XXI, esencialmente, la superficie quemada a nivel global parece estar descendiendo. Eso es algo que ambos estudios están de acuerdo, ¿no? Que se está disminuyendo la superficie total quemada. ¿Dónde quema? Bueno, pues nosotros, bueno, os pasará igual seguramente a vosotros. Nosotros, cuando ocurren incendios, sobre todo si son incendios grandes, pues nos creemos el centro del mundo, el ombligo del mundo. Pero si abrimos el foco, lo que vemos es que sí, tenemos problemática de incendios, pero hay muchas otras zonas en el mundo que tienen mucha más problemática de incendios, como puede ser la África subsahariana, como puede ser toda zona de Brasil, Centroamérica, sudeste asiático, norte de Australia. Son zonas con mucha más actividad incendiaria incluso que la nuestra, que la europea, aunque cuando encendemos las noticias o cuando vemos las noticias, pues solo nos parece que siempre nos está pasando a nosotros. Bueno, a nivel global también lo que se está viendo es que la severidad, la superficie está disminuyendo, pero la severidad está aumentando. La severidad de los incendios está aumentando a nivel global, sobre todo en bosques boreales y bosques templados de coníferas. Ahí parece que la severidad claramente está aumentando. Y a nivel global, la tendencia a nivel global de la severidad, que viene dada por el rombo que veis aquí, la figura en forma de rombo, pues la severidad parece que a nivel global está aumentando.
He puesto aquí unos datos de Argentina, comparativos de Argentina y de España, para que, bueno, esto es un poco una cura de humildad para aquí, para España, ¿no? Nos parece que este año ha sido un año muy malo en cuanto a incendios. Se han quemado más de 400.000 hectáreas, como veis aquí en el gráfico de abajo. 2025 ha sido el peor año de los últimos 30 años. Hemos batido récords de superficie quemada por un incendio, está próxima a 40.000 hectáreas, unas cifras muy elevadas, ¿no? Pero claro, eh, cuando descargué estos datos y vi vuestros datos, pues dije, bueno, pues claro, eh, habéis tenido un año malísimo en el 2020 y también bastante malo en el 22, por lo que veo por estas gráficas, pero estamos hablando de casi, bueno, 8 o 9 millones de hectáreas quemadas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo relativo, ¿no? Si los ponemos con la misma escala, si los ponemos con la misma escala, pues estos somos nosotros, 400.000 hectáreas, y estos sois vosotros, pues ya lleváis este año más de 2 millones. Bueno, bien es verdad que vuestro país es muchísimo más grande que España, ¿no? Sin embargo, claro, cuando para nosotros este es el mapa de cabecera de todos los de todas las personas, de todo el personal que trabaja en incendios forestales. Todo esto se nos ha quemado este año, todo lo que veis en color rojo. Bueno, los incendios grandes en realidad, porque los pequeños no aparecen aquí reflejados, pero los incendios más grandes aparecen aquí reflejados. 400.000 hectáreas, aquí estoy yo, en Ponferrada, y como veis estoy en el epicentro de toda la problemática, ¿no? Todo el noroeste ha quemado mucho este año, muchísimo. Pero bueno, para nosotros ha sido un año desastroso y ha sido muchísima superficie quemada, eh, para nuestra escala, ¿no? Para nuestra escala, que es mucho más pequeña que la vuestra. ¿Cómo se pueden determinar estas zonas que yo tengo aquí marcadas? Cómo se han perimetrado, ¿no? ¿Cómo se han cartografiado? Bueno, pues tenemos tres formas básicas de trabajar con superficies quemadas, estimar superficies quemadas. La forma más tradicional hace décadas era directamente sobre el terreno, con unos mapas en papel, y señalando sobre ese mapa. Ahora ya tenemos tablets, tenemos GPS, podríamos hacerlo ahí directamente. En incendios pequeños que son asumibles de volar con un dron, con un helicóptero, pues se podría hacer un perimetrado con dron o con helicóptero. Si bien es una alternativa fiable, es una alternativa muy cara, ¿no? Sobre todo helicópteros, que aquí en España estamos hablando de 2.000 o 2.000 y pico euros cada hora de vuelo, con lo cual es una alternativa cara. Y una alternativa que se está imponiendo en los últimos años, porque es muy fiable y porque además es gratuita, y todo el mundo tiene acceso a ella, es el uso de la teledetección, las imágenes de satélite, la teledetección, que además da unos resultados pues, muy fiables. ¿De qué va esto de la teledetección? Una pequeña introducción de qué va esto. Pues bueno, ya sabéis que es la detección remota, detección de lo que está pasando en la Tierra a través de sensores que están en satélites a muchos kilómetros de nosotros, ¿no? Bueno, los sensores en realidad podrían ir en satélites o podrían ir también en drones o en aviones. Lo más habitual, lo más utilizado desde el punto de vista operativo es trabajar con sensores montados en satélites. Satélites que, bueno, esta imagen es una imagen exagerada, como podéis entender, de la Tierra, pero que no va muy desencaminada, ¿no? Tenemos a nuestro alrededor un enjambre de satélites. Se estimaba en la década de 2010, se estimaba que para el año 2000 tendríamos unos 2.000 satélites orbitándonos. Bueno, pues ahora mismo, en octubre de 2025, tenemos más de 10.000 satélites orbitándonos. A esos habría que añadirles la gran cantidad de drones y de aviones aeronaves no tripuladas que están ahora mismo disponibles en todo el planeta, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de información que estos satélites están obteniendo de la Tierra, algunas veces casi a tiempo real. Todo esto se comenzó, por lo menos la utilización de satélites a gran escala y para uso civil, se comenzó con la serie Landsat, que seguramente os suene, la serie Landsat, que comenzó en el año 72, llevamos ya más de 50 años
de Landsat. Estamos ahora ya con el Landsat 9. Bueno, es una misión de la NASA que tenía como objetivo fundamental la observación de las cubiertas de la Tierra, ¿no? Fundamentalmente cubiertas vegetales. En esencia, el proceso de teledetección es el que habéis esquematizado en esta imagen. Hay una fuente de energía, que es el Sol, que emite radiación electromagnética, alguna visible para nosotros y otra no visible. Esa energía impacta, esa energía electromagnética, esa radiación electromagnética, mejor dicho, impacta sobre la cubierta del suelo, sobre la Tierra, y parte de esta energía se ve reflejada una vez que interactúa con las cubiertas del suelo, se ve reflejada y atraviesa la atmósfera y llega al sensor que capta esta energía que ha reflejado el suelo, las cubiertas del suelo, ¿no? Este sensor, a su vez, captura esta información y la envía en forma de imágenes que se reciben en tierra, en estaciones, y que tienen en esencia esta apariencia, ¿no? Son cuadraditos que son píxeles y cada uno de esos píxeles pues lleva una información que es la radiancia asociada a cada uno de esos píxeles, ¿no? La radiancia que nos está midiendo cuánta energía ha llegado al sensor en ese punto, ¿no? La mayor parte, bueno, este es todo el espectro electromagnético, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. En realidad, entre la detección, al menos en los sensores que se utilizan de forma operativa para detectar zonas quemadas y severidad, eh, la parte del espectro electromagnético en la que vamos a trabajar, esencialmente es esta, que es el visible, y el infrarrojo cercano. Estamos hablando de bueno, pues entre 400 y 3000 aproximadamente nanómetros de longitud de onda. Bueno, ¿por qué, por qué conseguimos, por qué conseguimos diferenciar zonas quemadas de zonas no quemadas mediante teledetección? Bueno, pues eso ocurre porque la respuesta espectral de las cubiertas quemadas y no quemadas es muy distinta. La firma espectral de las zonas quemadas y las zonas no quemadas es muy distinta. Tal y como veis aquí abajo, esta es la zona en la que habitualmente trabajan los sensores, los satélites que utilizamos, perdón, los satélites que utilizamos en teledetección para detectar zonas quemadas y severidad. Bueno, pues trabajan esta parte del espectro, desde el visible, como os decía, hasta el infrarrojo cercano. Bueno, pues en esta zona del espectro, la reflectancia, la respuesta espectral de la vegetación sana, típicamente es esta que veis en color verde. Esta que veis en color verde es la respuesta espectral típica de la vegetación sana. Es decir, si os fijáis en la zona del infrarrojo cercano, ni el infrared, en esta zona, la reflectancia de la vegetación sana es muy elevada. Sin embargo, en la zona del infrarrojo de onda corta, en el SWIR, así lo denominamos, NIR es esto, el infrarrojo cercano, y SWIR es el infrarrojo de onda corta. Vale, pues en esta zona la reflectancia es muy baja. Y todo lo contrario ocurre con las zonas quemadas. Las zonas quemadas tienen muy baja reflectancia en el NIR, en la zona de infrarrojo cercano, y mucha reflectancia en la zona del SWIR. Entonces, estas zonas que están señaladas aquí con las flechas son zonas óptimas para diferenciar zonas que se han quemado de zonas que no se han quemado. ¿Qué satélites se suelen utilizar desde el punto de vista operativo para detectar zonas quemadas? Bueno, pues hay muchísimos que se podrían utilizar, algunos con resoluciones espaciales de hasta 1 metro o menos de 1 metro.
pero muchos de ellos hay que pagarlos. Otros tienen resoluciones temporales muy bajas, es decir, pasan cada día o cada 2 días. Como os decía, desde el punto de vista operativo, son muy interesantes estos dos que os pongo aquí. Sentinel-2, que es de la Agencia Europea del Espacio, y el Landsat 8, que es de la NASA, ¿no? Americano frente a europeo. Me interesa, desde mi punto de vista, es especialmente interesante las imágenes de Sentinel-2 por dos razones. Una, porque tiene una resolución espacial muy pequeña. Estamos hablando de entre 10 y 20 metros en las bandas que nos interesan, mientras que el Landsat está entre 15 y 30, sensiblemente superior, por tanto. Y por otra parte, la resolución temporal. Sentinel-2 nos da, revisita cada zona en torno a 5 días como máximo, pero en muchos casos hay tiempos de revisita, es decir, resolución temporal de 2 o 3 días. Es decir, que cada 2 o 3 días tenemos una imagen de un punto del planeta, lo cual es muy interesante si quiero ver, por ejemplo, cuánto se ha quemado desde hace 3 días hasta ahora, ¿no? Hasta el momento actual. Bueno, las imágenes Sentinel están disponibles desde el año 2015 y las de Landsat 8, que es la penúltima generación de Landsat, desde el año 2013. Es decir, que ya tenemos una buena serie de datos de imágenes de estos dos sensores. Si nos queremos remontar a antes de 2013, la serie Landsat también tiene Landsat 7, Landsat 5, también tienen imágenes que se remontan hasta el año 83 aproximadamente. Bueno, pues dependiendo de cada sensor y dependiendo de cada satélite, por ejemplo, el Sentinel-2, las bandas que se corresponden con el NIR, con el infrarrojo de onda corta, es la banda 8 y la 8A, mientras que la banda que se corresponde con el SWIR es la 11 y la 12. Con la SAT 8, esa misma correspondencia ocurre con la banda 5 y con la banda 6 y 7. Es decir, que dependiendo de cada sensor, la información del NIR, del SWIR, pues la obtendremos de una serie de bandas que son distintas, ¿no? Básicamente son distintas. Bueno, para trabajar con imágenes de satélite, podemos hacerlo utilizando sistemas de información geográfica o plataformas como Google Earth Engine, que seguramente habéis escuchado, una plataforma de Google que es muy potente para trabajar con datos a gran escala de imágenes de satélite. Pero tenemos plataformas como esta que os voy a mostrar, que son plataformas muy sencillas, de uso gratuito, muy sencillas y que no necesitan de grandes conocimientos en teledetección para poder trabajar, por lo menos a un nivel básico, en detectar zonas quemadas o detectar zonas de alta y baja severidad. Esa plataforma que os quiero mostrar es Copernicus Browser. Si lo tecleamos en un buscador, si estáis ahí y todavía no os habéis dormido, pues si me seguís os voy indicando. estamos aquí, ¿Estáis sí, ahí, amigo. Raúl? Sí. ¿O cómo vais? Sí, ¿Cómo sí, vais? ¿Estáis, súper bien, súper estáis? bien. Sí, los chicos que están mirando, si pueden hacerlo, hagan esto que está haciendo Fer, porque son Sí, todas, las plataformas son gratuitas y bueno, brindan un montón de información, ¿no? De fácil sí, uso, aparte. sí, eso es. Es una plataforma gratuita, de muy fácil uso. No hace falta ser expertos en teledetección. Se puede usar de modo básico, de una forma muy sencilla y muy práctica. Bueno, compartiros, voy a compartiros el enlace y así lo tenemos todos. Disculpad un segundo. Voy al chat. Teams, vale. Os pego esto en el chat.
entrad os acabo de pegar en el chat un enlace, entrad por favor ahí. ¿Estáis todos? ¿Lo habéis conseguido? Yo no puedo entrar directamente. Yo no sé si hay que copiarlo. Sí, cópialo y pégalo en el navegador. Sí, perfecto. ¿Os ha llevado hasta aquí? A ver. Bueno, estamos en un sitio que yo desconozco, de Argentina, pero vosotros seguro que lo ubicáis. Posta Cambio a Salazar en Formosa. Sí, ¿Estáis todos ahí? sí, yo al menos sí. No sé los chicos. Vale. Bueno, por defecto yo creo que os aparece señalada la opción de Switch. Creo que sí. Bueno, vamos a activar la opción de True Color. True Color es verdadero color. En Sí, esencia, es lo que verían nuestros ojos si estuviésemos montados en el satélite y tuviésemos una vista infinita, una capacidad visual infinita, ¿no? Pues seríamos capaces de ver esto, ¿no? El verdadero color, ¿no? Bueno, ya con verdadero color somos capaces de diferenciar ahí una zona que parece de un color más pardo, más marrón, que se diferencia de la zona circundante que es de un color verdoso, ¿no? Generalizado. Bueno, en el verdadero color ya somos capaces de ver bastante bien la zona quemada, pero todavía lo vemos mejor en esta zona en la que resalta falso color, en la que se resaltan las zonas quemadas en color más oscuro, o incluso en el SWIR, que se prioriza la banda 12 del SWIR, en la que se ve mucho más contraste todavía de la zona quemada a la zona sin quemada. Bueno, esto entiendo, Raúl, que esto es una zona de cultivo, ¿no? Que se quiere quemar, ¿no? Para cultivar o algo así, ¿no? No, es una zona bastante grande, no sé, y como muy perimetrada, ¿no? Pues parece que es una quema un incendio que se quería quemar exactamente estas cuadrículas, ¿no? Quizá una zona agrícola, ¿no? sí, 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 en Formosa hay. En realidad, creo que cerca de las Lomitas, ahí la localidad es una zona que originalmente boscosa, pero sí, hay muchas quemas. Justamente la frontera agrícola avanza mucho en esas zonas y se quema mucho para hacer cultivos de algodón o de otros cultivos Correcto. agrícolas Sí, también. Soja tenía, puede ser también. tenía ese aspecto, sí, me parecía esa razón. Bueno, ¿cuánta superficie se ha quemado aquí en este cuadrado? Bueno, pues una herramienta súper sencilla y súper fácil de utilizar es esta que veis a la derecha, esta herramienta de medida, esa regla. Si pincháis en ella, el ratón se os convertirá en una crucecita, ¿vale? Pues empezando en esta esquina, avanzo por acá, avanzo por acá. Bueno, voy a perimetrar, este es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Para que lo veáis fácilmente y que todos seamos capaces de hacerlo. Vale, pues se han quemado Casi 20 20 me da a mí. kilómetros. Sí, Sí. ¿Cómo? sí. Casi 20 me daban a mí, sí. Sí, pues yo he tomado aquí la parte inferior ahí un poco más fuera 19, del sí, perímetro, en 19 torno con a 80. 20 kilómetros cuadrados, es decir, unas 2.000 hectáreas, ¿no? Aproximadamente. Ujú, sí, Y unos 13 kilómetros 13 y pico kilómetros de sí, perímetro, ¿no? Bueno, exactamente. pues este es un ejemplo muy sencillo, ya lo hice aposta, un ejemplo muy sencillo para que todos lo podamos hacer, pero esto también lo podríamos hacer en un incendio que tuviese una forma más complicada, como pues esta de aquí abajo, solo que nos llevaría más tiempo, ¿no? Tendríamos que ir punto a punto, pues intentando seguir ese perímetro exterior que vemos quemado. Vale, no lo vamos a hacer. Nosotros dejo ahí decimos en España cacharrear, no sé si ahí lo decís, bueno, para que trabajéis vosotros, para que juguéis un poco con la herramienta. La herramienta tiene muchas más opciones que las que, obviamente, de la que hemos visto, pero
esta de medida superficie es una herramienta muy sencilla y muy fácil de usar. Bueno, si queréis Fer, estimar, dime, una, dime, una Raúl. consulta, una Sí, sí, consulta. sí. En base a la imagen que mostraste recién, ¿hay alguna posibilidad o cómo estamos seguros de que estemos trabajando en zonas quemadas y no sea una zona, qué sé yo, que esté disqueada, arada, explico, que esté erosionada con otro instrumento mecánico y que estemos seguros que es una zona quemada? Bueno, eso lo podríamos deducir, aunque habría casos en los que esto que tú estás diciendo, este hecho nos podría confundir. ¿Qué Claro, ocurrirá? Bueno, pues estamos en el 13 de febrero de 2023, ¿no? Lo sabéis porque tenéis la imagen, la fecha a la izquierda arriba donde tengo yo el ratón ahora mismo. ¿Lo estáis viendo? sí, Estáis en el 13 de febrero de 2023. Vamos a ir hacia atrás en el tiempo. El 8 de febrero ya estaba quemado. El 26 de enero también. El 24 de enero estaba quemándose, ¿no? Recién quemándose, ¿cierto? sí, perfecto, muy bien, ahí se ve clarísimo, sí. Bien. Y el 21, ahí eso no estaba quemado. Tiene un color un poco distinto a lo demás, pero no estaba quemado, eso no estaba quemado. Tu apreciación, Raúl, es pertinente. ¿Cuándo podemos deducir que ha sido por incendio? Bueno, pues si tienes información, por ejemplo, a través de films, que esa zona ha tenido puntos calientes, pues eso es una buena confirmación de que ha habido un incendio ahí, ¿no? Incluso si no tienes esa confirmación de films, si el cambio ha sido muy drástico, es decir, si tienes una imagen de hoy y dentro de 3 días, Sentinel eh, ve un cambio muy drástico de la situación, ¿no? Mm, de la información espectral, que es lo que estamos viendo aquí, pues eso sería un buen indicador, o aparentemente un buen indicador de que haya habido una perturbación y seguramente haya sido por fuego. Si ha sido por arado, también nos podría llegar a confundir, pero habitualmente esa perturbación no es tan grande, es decir, el cambio en la firma espectral no suele ser tan drástico como el de incendios. También podría ocurrir, por ejemplo, Raúl, por sequía, ¿no? Por sequía, una sequía muy fuerte en la que hay un cambio bastante brusco de una imagen a otra. No suele darse ese caso porque eso significaría que la sequía tiene que ser, pues, como muy fuerte y muy instantánea en muy poco tiempo, ¿no? Suelen ser procesos más prolongados en el tiempo. Pero ese caso que tú comentas, Raúl, se podría dar. Una solución podría ser confirmarlo a través de films si ha habido puntos calientes ahí en esa temporada, en ese tiempo que tú estimas que pudo haber habido incendio. No sé si te he contestado, Raúl. Sí, sí, perfecto. Claro, lo que me queda claro que, que más allá de lo que estemos viendo, es importante chequear, digamos, justamente con estas fechas que vos acabas de mostrar y asegurarnos de que efectivamente hubo un incendio ahí, sí, también con el Firmus. Así que Claro, por tenemos ejemplo, manera ¿no? de chequear. Genial, gracias. Claro, claro. Eh, Aquí lo que estamos comparando es una estación preincendio con una estación postincendio y sí, el cambio en la formación espectral pues, ha sido muy grande, pero cambios parecidos podrían darse con laboreo, como estás diciendo tú, o podrían darse por ejemplo, también con sequías o con zonas que se ha segado el pasto, por ejemplo, ¿no? Ahí también hay cambios drásticos O en con, la biomasa, o con el procesos vigor de la de vegetación. desertificación igual, ¿no? ¿Perdona? Sí. Con procesos de desertificación igual, digo, ¿no?
Sí, solo que los procesos de desertificación, bueno, tal como lo entiendo yo, esos procesos serían procesos más prolongados en el tiempo, ¿no? No serían procesos Claro, de una claro, es que, semana ni 2 semanas, ¿no? Serían de años, ¿no? pero al comparar, digamos, uno puede descartar, porque me surgía la misma pregunta que el compañero, bueno, que por suerte respondió. También, digamos, cómo diferenciarlos. Y bueno, yo soy de Patagonia y acá hay sectores donde hay grandes zonas de certificación avanzada y podría verse la imagen, digamos, similar. Sí cambia la firma, pero bueno, es interesante también la comparación y, digamos, si podemos ver el antecedente de lo que está sucediendo en el lugar. Claro, eso es. Siempre eso es importante ver la estación preincendio, eso seguro. Ver a través de estas imágenes o de ortofoto o de lo que sea, ver qué había antes del incendio ahí, ¿no? Qué situación había ahí y eso nos puede ayudar a discernir si eso ha sido un incendio o ha sido otra perturbación, ¿no? Bueno, si queréis tener información de perímetros de incendios, pero a gran escala, a lo bestia, pues estas dos webs que os dejo aquí, os dejo el enlace, esta presentación se la pasaré a Raúl, con lo cual la tendréis disponible, pues ahí tenéis datos de perímetros de incendios desde, creo recordar aquí, desde el año 2000 hasta ahora. Y en esta, pues más de lo mismo, desde 2001 creo recordar, no, desde 2003 tenéis aquí información de incendios, perímetros de incendios, ¿no? Bien, y con esto entro en la última parte de la charla, que es la estimación de la severidad, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, aquí en España nos ocurría al menos, ¿no?, que las agencias y los gobiernos estaban muy preocupados por la superficie quemada, por cuánto se había quemado, ¿no? Cuántas superficies se había quemado. Bueno, desde hace unos años ya llevamos años, quizá ya una década, en la que ese dato preocupa, ese dato es interesante, seguimos utilizándolo, pero cada vez más nos piden, vale, ¿cuánto se ha quemado y cuánto se ha quemado con cada severidad, con diferentes grados de severidad? Es decir, ya no solo nos vale cuánta superficie se quema, sino cómo se quema esa superficie y cuál es, a priori, el impacto ecológico de las zonas quemadas, ¿no? Sabemos que dentro de un incendio, muy habitualmente, no todo se quema con la misma intensidad, sino que hay zonas que se queman con más y con menos intensidad. Bueno, pues esa información es la que vamos a tratar de ver en este último apartado de la presentación. Bueno, hay quintos conceptos aquí que muchas veces se utilizan de forma indistinta, pero que en realidad reflejan conceptos distintos. Uno es la intensidad del fuego, otro es la severidad del fuego y otro es el efecto en el ecosistema, ¿no? Bueno, la intensidad del fuego es en esencia lo que nos da una idea es de la cantidad de energía que se ha liberado en ese incendio, ¿no?, en esa zona que se estaba quemando. Está muy relacionado con la temperatura, está muy relacionado con la intensidad lineal, está muy relacionado con la intensidad de reacción del incendio. La severidad está muy relacionada con la cantidad de vegetación o de materia orgánica que se pierde, que desaparece, que se consume por el incendio, ¿no? Claro, esto es una variable que, dicha así, parece fácil de estimar, pero no lo es tanto, ¿no? Es difícil saber cuánta materia orgánica, cuánta vegetación se ha quemado, cuánto se ha consumido en el incendio. Entonces, a efectos prácticos y a efectos operativos, lo que hacemos es buscar indicadores, variables indicadoras de esta severidad, ¿no?, de cuánta materia orgánica, cuánta vegetación se ha perdido o se ha consumido en el incendio. Y por último tenemos las respuestas del ecosistema, la respuesta del ecosistema que es la magnitud del impacto ecológico o medioambiental del incendio. Muchas veces utilizamos la palabra severidad, yo mismo también lo hago muchas veces, la palabra severidad para hacer referencia a la amplitud del impacto ecológico o medioambiental del ecosistema, pero en realidad es una cosa diferente al concepto clásico de severidad. ¿Por qué es interesante estimar la severidad? Bueno, pues yo apunto aquí dos razones que creo importantes, ¿no? Uno, porque la severidad en la vegetación es un buen indicador de la capacidad de recuperación de la cobertura de la vegetación tras incendio. Es decir, cuanto menos severidad en la vegetación, en general, la capacidad de recuperarse de la vegetación es mayor, ¿no? Como veis aquí en este gráfico,
una zona que se quemó en alta severidad y una zona que se quemó en baja severidad, la respuesta de la vegetación es mucho más rápida y mucho mayor en zonas que se queman a baja severidad. Eso con respecto a la vegetación y con respecto al suelo, porque la severidad se ha visto que es una variable muy influyente en las pérdidas de suelo por erosión tras incendio. Y esta frase, que para mí resume la importancia, es que la pérdida de suelo por erosión es el efecto medioambiental más grave de los incendios forestales, más incluso que los efectos en la vegetación o los efectos en la fauna, por ejemplo. Al final la vegetación siempre acaba llegando, al final la fauna siempre, aunque desaparezca localmente, aunque pueda haber incluso extinciones locales, siempre acaba volviendo al cabo de unos años, unos meses, unos años, siempre acaba volviendo. Sin embargo, como todos sabéis, los suelos no son recuperables, por lo menos a escala humana, ¿no? Estamos hablando de miles, decenas de miles de años para su recuperación. Por eso yo creo que las pérdidas de suelo por erosión son el efecto medioambiental más grave de los incendios forestales. Bueno, eh, cuando hablamos de severidad, es importante definir bien a qué tipo de severidad estamos haciendo referencia, ¿no? Podemos estar haciendo referencia fundamentalmente a dos tipologías de severidad: severidad del fuego sobre la vegetación y severidad del suelo sobre el suelo. Son dos cosas distintas que algunas veces van asociadas, algunas veces van a la par. Más severidad de vegetación significa más severidad de suelo, pero no necesariamente. No necesariamente tiene que haber una buena correspondencia entre ambas severidades. Y veremos que eso es un hándicap, eso es un problema, porque lo que detectan habitualmente los satélites es severidad sobre la vegetación. En menor medida son capaces de detectar severidad sobre suelo. Bueno, pues el concepto de severidad sobre vegetación, pues gráficamente lo tenéis representado en esta pantalla, ¿no? Desde baja, muy poca cantidad de biomasa consumida por el incendio, la vegetación, moderada o muy alta, ¿no? ¿Para qué nos vale conocer si la severidad ha sido baja, moderada o alta? Bueno, pues desde el punto de vista de actuación post-incendio, estamos pensando en actuar o no actuar tras incendio, lo que aquí en España al menos llamamos restauración post-incendio, es decir, actuaciones que se llevan a cabo una vez que el incendio ha pasado, que la emergencia ha pasado y queremos evitar sobre todo pérdidas de suelo. Pues decía que la severidad es importante porque los restos de la vegetación, tanto de árboles como de matorral, de sotobosque, son muy importantes a la hora de defender, de proteger el suelo frente a la lluvia, frente a la energía de la precipitación. En esta imagen veis un incendio que quemó 12.000 hectáreas y vemos diferentes niveles de severidad en vegetación, ¿no? Zonas de color marrón, zonas de color verde, no quemada, de color marrón, que es una severidad intermedia, y zonas completamente oscuras, negras, que nos están indicando severidades elevadas en vegetación. Bueno, pues esas tres zonas que acabamos de ver se corresponderían con estas tres imágenes que veis aquí. Una zona en la que el fuego pasó de superficie, fue un fuego superficial, apenas soflamó las copas, apenas hay hojas quemadas. El dosel arbóreo permanece casi intacto. En una severidad intermedia tenemos esta situación en la que el fuego de superficie era más intenso y llegó el calor de ese fuego de superficie, no llegó a consumir las copas ni a consumir las acículas, pero sí llegó a soflamarlas, es decir, las hojas se han muerto, no se han consumido en el fuego, pero sí se han muerto, ¿no? Se han desecado. Y por último, una zona que se ha quemado con fuego de copa, en el que el fuego ha avanzado tanto por el estrato superficial como por las copas. Aquí sí ha habido consumición de las ramillas y de las hojas, de las ramillas finas y de las hojas, ¿no? Estaríamos ante un ejemplo de severidad elevada en arbolado.
Bueno, pues entonces lo que nos encontramos, la realidad de que nos encontramos en muchos incendios es que tenemos parches, zonas en las que ha habido áreas en que se han quemado a alta severidad, a moderada severidad en la vegetación o a baja severidad, esta zona que todavía se mantiene verde. Baja severidad o nula severidad. Puede que el fuego haya pasado por aquí debajo, pero apenas haya tenido incidencia en las copas que estaban por encima. Es especialmente interesante esos tres niveles que mostraba antes. Los niveles intermedios de severidad son especialmente interesantes de cara a la restauración postincendio. Al menos aquí en España tenemos esa situación. No sé si vosotros os ocurre lo mismo con vuestras especies, pero lo que nosotros nos ocurre aquí es que las zonas que se queman a severidad intermedia, es decir, en las que las copas están soflamadas, pero no se ha quemado todas las hojas, muchas hojas permanecen en el árbol, como están secas, como acaban secándose, acaban cayendo al suelo. Tal como veis aquí, todo este manto de hojas que veis en el suelo es un manto que es muy interesante desde el punto de vista de protección del suelo, porque limita mucho la escorrentía y limita mucho la erosión. Hace como de amortiguador de la energía de las gotas de la lluvia y de amortiguador de los fenómenos erosivos. Por tanto, este soflamado de los árboles del estrato arbóreo, en algunos casos es interesante eh, para la restauración postincendio, ¿no? Para disminuir fenómenos erosivos. Como os decía, para medir la severidad tenemos que ir a indicadores, a variables indicadoras. Es imposible o muy difícil cuantificarla de forma directa, pero sí se puede cuantificar de forma relativamente rápida y fiable de forma indirecta. Dos formas de cuantificar severidad en arbolado son estas dos que os pongo aquí. Una muy utilizada es la altura o la fracción de copa soflamada. Por ejemplo, en estas imágenes que estás viendo aquí, estoy marcando con una línea roja las zonas hasta las que, las alturas hasta las que se ha producido eh, la soflamación de las copas, la muerte de las hojas en la copa. Cuanto más altura o cuanto más fracción de altura soflamada, de copa soflamada, pues más severidad, ¿no? Y otra forma de medirlo, complementaria a la anterior, es a través del carbonizado o chamuscado superficial de los troncos de los árboles. La altura a la que tenemos carbonizado o chamuscado de la corteza de los árboles. Cuanto más altura, pues más intensidad del fuego de superficie, por tanto, nos está dando una idea de severidad en arbolado. En el caso de los matorrales, solemos tener situaciones muy parecidas a estas, al menos aquí en Europa, en España, ¿no? Zonas de matorral que se queman, una medida de la severidad del incendio en estas zonas es la altura de los tallos remanentes y el grosor en punta delgada de los tallos remanentes. Cuanto más gruesos sean los tallos remanentes, nos está dando una idea de más severidad, y cuanto más bajitos sean esos tallos remanentes, pues también más severidad. Este ejemplo que veis en la imagen de la izquierda es un incendio de muy alta severidad de este mismo año, de esta misma oleada de incendios. También lo vemos en el suelo, que prácticamente se ha quedado sin materia orgánica, ya están aflorando las piedras, la porosidad está aflorando. Bueno, una cosa, como os decía, es la severidad en el suelo y otra cosa es la severidad en la vegetación. La severidad en el suelo habitualmente está conformada en parches todavía más pequeños o más heterogéneos que la severidad en los árboles. Aquí en esta imagen que veis en pantalla tenemos una zona de severidad muy alta, esta zona de atrás, posterior, en la que se ve el suelo casi sin cubierta orgánica, casi sin restos carbonizados, prácticamente todo se ha quemado hasta el nivel de suelo mineral, y aquí en este primer término todavía se mantiene algo de materia orgánica carbonizada, es decir, tenemos todavía algún resto de vegetación quemada. Aquí en España se está intentando
estandarizar la medición de la severidad en el suelo a través de esta clave de unos compañeros de Galicia que han hecho una clave visual y una clave textual, como la que veis aquí, de niveles de severidad en el suelo, desde muy bajo hasta muy alto, en función de la alteración de la cubierta orgánica del suelo y de la alteración del suelo mineral, en función de si mantiene raicillas finas, si raicillas finas, me refiero de las herbáceas o del matorral, en función del cambio de color. Bueno, pues ellos establecen 5 niveles de severidad que van desde muy bajo, en el que prácticamente vemos que tenemos una cubierta orgánica muy fuerte, la hojarasca del bantillo solo se han consumido parcialmente, no totalmente, el suelo aquí conserva su estructura, conserva las raíces finas. Desde este extremo hasta este extremo, el de la derecha abajo, suelo de severidad muy alta, en lo que observamos que no queda hojarasca ni mantillo, ya todo se ha consumido. Si tocamos este suelo, veremos que es un suelo que ha perdido la estructura, es decir, que lo tomamos, lo cogemos con las manos y se deshace, es como arena de playa, que cambia de tonalidad, estamos hablando de cambio de tonalidades a tonalidades naranjadas o blanquecinas. Todos esos síntomas nos están dando una idea de que el suelo ha sufrido una temperatura muy elevada y que tiene una severidad, por tanto, en ese elemento, en el elemento suelo muy grande. Entre medias, entre esta baja y la muy alta, pues tenemos todas las intermedias, la 2, la 3 y la 4. Bueno, esto en cuanto a severidad en suelo y en cuanto a la severidad en la vegetación. Si queremos ser operativos en grandes incendios, pensad que aquí se nos han quemado incendios de 30.000 hectáreas en este año, en esta oleada de incendios de 2025, no podemos ir a campo y hacer una planimetría, una cartografía de estas zonas quemadas, de seguridad de zonas quemadas, ni con helicóptero, ni con planos en papel, ni mucho menos, ¿no? Necesitamos herramientas operativas y que permitan trabajar a grandes escalas. La mejor herramienta es el uso de teledetección. La teledetección, combinada con GIS, nos permite sacar cartografía muy detallada de zonas de distinta severidad. Limitación de la detección para estimar severidad, que funcionan bastante bien cuando pretendemos estimar severidad en la vegetación, pero funciona peor, en algunos casos bastante peor, cuando queremos estimar severidad en el suelo. Bueno, ¿cómo hacemos la estimación de esta severidad? Pues hay un índice, bueno, hay muchos índices posibles que se pueden utilizar para estimar severidad en vegetación y en suelo. El más utilizado universalmente a día de hoy es el NBR. NBR, que vienen siendo las siglas de Normalized Burnet Ratio. Básicamente, índice normalizado de área quemada, que traduciríamos aquí en castellano, ¿no? ¿Y cómo trabaja este índice espectral? Bueno, pues lo que hace este índice espectral es comparar la reflectancia, los datos de reflectancia, en 2 puntos del espectro, que son estos dos que os comentaba antes, en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo de onda corta, en el NIR y en el SWIR. Lo que hace es comparar la reflectancia, entonces, en estas 2 zonas del espectro, y lo hace a través de esta fórmula. La información en el NIR menos la información en el SWIR, partido por el NIR más el SWIR. Cuanta más diferencia haya entre el NIR y el SWIR, en estos 2 puntos del espectro, entre la estación preincendio y la estación postincendio, pues más severidad habrá tenido esa zona quemada. Bueno, lo que se hace es calcular este índice espectral, el NBR,
en la situación preincendio, antes de incendio, y este índice espectral en la situación postincendio. Se restan ambos índices, el preincendio y el postincendio, y se obtiene un valor de una variable que es el delta NBR, el diferencial de NBR, es decir, la diferencia entre la situación preincendio y postincendio. Cuanto más diferencia exista entre la estación pre y post, pues más severidad habrá tenido ese incendio en la vegetación. Os decía que el DNBR es el índice espectral más utilizado, pero hay otros, como el R de NBR o el RBR. Bueno, os dejo aquí las fórmulas, simplemente son variantes de este DNBR que en algunos casos pues, se ha encontrado que funcionan mejor o que pueden estimar mejor la severidad. Si nos centramos en Sentinel-2, que es el satélite, las imágenes que utiliza Copernicus Browser, que vamos a volver a él ahora, bueno, pues si nos fijamos en Sentinel-2, la información del NIR la capta a través de la banda 8 y la información del SWIR la capta a través de la banda 12. Por lo tanto, el valor de NBR se obtiene mediante la resta de la banda 8 menos la banda 12 y dividido todo ello por la suma de la información de ambas bandas, banda 8 más banda 12. Tan sencillo como eso. Entonces, copio este enlace y os lo pego en el chat para que podáis entrar ahí. Lo copiáis y lo pegáis en el navegador. También voy a hacer lo mismo. No sé si os funciona, me decís si funciona o no funciona. Aquí estamos, Raúl, esto creo que es en el norte del país, ¿no? En el Valle de Cajamarca, en San Fernando del Valle de Cajamarca. Sí, en Catamarca, sí. Catamarca, no he dicho Cajamarca. No, Catamarca, no pasa Catamarca. nada. Vale, lo he dicho mal, perdón. No. No, No Eh, pasa nada. bueno, lo que estáis viendo ahí es la imagen post-incendio de un incendio que ocurrió en el año 2019, en febrero de 2019. El 19 de febrero de 2019, esta es la estación de post-incendio. Bueno, como en el caso anterior, si Si vamos a la imagen de falso color, veis que aquí se diferencia muy bien la zona quemada de la zona quemada, no quemada. Pero en este caso, si vamos al verdadero color, pues prácticamente es imperceptible, ¿no? La zona, determinar la zona quemada. Bueno, os he dejado también, además de esto, mm, mm, Fer, os he dejado. aquí Dime, dime. en el Copernicus, Sí. ¿cómo podemos ver el índice NBR? No lo podéis calcular Ah, directamente. Voy ahora a ello, Raúl. Sí, sí, lo voy ahora mismo a ok, ello. Mira, ok. os paso otro enlace. Os paso otro enlace. eh, que será, a ver si os localizo. ¿Dónde estáis? Estáis aquí. Os paso este enlace. ¿Vale? Este enlace que os acabo de pasar es el NBR de la estación post-incendio. Voy a copiármelo yo también. No sé si estáis todos ahí. Ujú. No. Sí, ahí pude entrar, sí. Sí, pero no, os sale lo mismo que a mí o no? A ver.
Vaya. Back. Justo. Bueno, sí, me sale igual, ¿eh? Me sale igual. Te sale así. Vale, pues Sí, me sale no era así. la idea. Sí, sí, me No sale era así. la idea. Entre el URL de tu script. Pues no sé por qué me está dando. Bueno, mira, no sé si apreciáis en la imagen que estoy compartiendo yo, no sé si apreciáis que tengo, le he dicho que quiero calcular el índice NBR a través de una personalización. Le he dicho que quiero calcular el índice NBR restando la banda 8 menos la banda 12 y dividiendo todo ello por la banda 8 más la banda 12, ¿no? No sé si estáis viendo ahí donde tengo el ratón, si estáis viendo la indicación que le estaba dando aquí, ¿no? Sí, sí, se ve. Bueno, eh, pues nos debería salir esto, no sé por qué no nos sale esto, sinceramente no sé por qué no nos sale esto. En todo caso, eh, os digo cómo debéis afrontar este paso del cálculo del NBR de forma más profesional. Bueno, eh, a vosotros no os va a permitir hacer esto porque, voy hacia atrás, porque tenéis que estar, vaya, porque ahora no me aparece esto. Se me ha quedado como colgado. Vale, vamos a darle unos segundos, que parece que sí. Vale. Eh, las herramientas que yo tengo disponibles a la derecha, me imagino que muchos de vosotros o la mayoría no las tenéis disponibles. Os las pondrá en un color más tenue indicándoos que no podéis utilizarlas, ¿verdad? Por ejemplo, esta que estoy marcando aquí. ¿Cuál? Download image. Ah, acá a la izquierda, perdóname. Estoy hablando de la derecha. A ver. A la derecha. No. Disculpa, Raúl, ahí un participante hizo un comentario. Ah, Vale. léelo. A ver. Colocando show layer. Colocando show Ah, layer. Vale, pues volvemos a intentarlo. Venga. Yo juraría que le he dado a. Mm, sí, show layer. Sí, sí, toda razón. Mira, muchas gracias. ah, Sí, 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 ahora sí. Sí, sí. en show layer, hide the layer. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Muy bien. Muy Sí. bien. Muy bien. Veo que hay gente que ya avanzada, Raúl, en todo esto. Muy bien. Así somos los Pues argentinos. sí, 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 aprendéis muy rápido, eso está muy bien. Bueno, o sea, mira, aquí tenéis el cálculo del NBR post-incendio. Bien. Post-incendio. Es decir, la situación del día 19 del 2 de 2023, esta es la situación del post-incendio y este es el índice NBR. Lo mismo Bien. podríamos calcular para la estación pre-incendio, que no recuerdo aquí cuándo era, pues imaginad, en enero del 2023, ¿no? Sería la estación post-incendio. Bueno, eso lo podemos hacer aquí en pantalla, pero lo que no nos va a permitir nunca en pantalla es calcular el delta NBR. ¿Os acordáis que os decía que tenemos que calcular la diferencia entre el NBR pre-incendio y el NBR post-incendio? Bueno, eso no permite hacerlo directamente esta herramienta, pero lo que sí permite hacer esta herramienta es una cosa muy interesante que para los que no estéis muy puestos con teledetección, os permite trabajar de una forma muy rápida y muy eficiente sin tener que descargar toda la imagen todo el tile, toda la imagen de Sentinel, que son 100 y pico kilómetros y que ocupa pues casi 1 giga o 1 giga de memoria, ¿no? ¿Y qué herramienta es esa? Pues es esta herramienta que veis aquí de descarga de imagen. Simplemente bastaría con crear una zona de interés. Yo voy a crear un cuadrado, un rectángulo, que abarque la zona, vaya, que abarque la zona de trabajo y un poco más, la zona quemada y un poco más. Por ejemplo, esta. Creo la zona de interés y le digo que quiero que me descargue imágenes. ¿Qué me va a descargar? Pues me va a descargar la imagen correspondiente a esa zona, solo a esa zona que yo le he dicho.
me voy a la... Esto vosotros no vais a poder hacerlo, como os decía, hasta que os autentiquéis. No quería usar este proceso de autenticación porque lleva sus 5 minutos fácilmente. Tenéis que dar vuestros datos personales, vuestro correo personal, os llega un aviso al correo, tenéis que daros de alta. Bueno, todo eso lleva un tiempo, pero si tenéis tiempo esta tarde, pues lo podéis hacer. Os dais de alta y una vez que os deis de alta, ya os podéis loguear. Tenéis que poner un usuario y una contraseña, os podéis loguear y podéis entrar en las mismas herramientas que estoy utilizando yo. Es decir, en todas las herramientas que están disponibles aquí a la derecha. Entre ellas, la descarga de las imágenes. Os digo cómo va de forma rápida y luego lo hacéis vosotros esta tarde o cuando tengáis tiempo o cuando podáis. Le decís que tenéis que queréis descargar imágenes analítica para poder trabajar en un GIS. Necesitamos imágenes georreferenciadas. Le voy a decir que quiero descargar imágenes TIFF, que ya sabéis que es un formato raster. ¿De qué resolución? Me dice en el siguiente paso. Pues le voy a decir que quiero una resolución voy a dejarle 10 por 10, 10 por 10 metros de resolución de tamaño del píxel, y voy a trabajar con un sistema de referencia de coordenadas UTM. Le voy a marcar este. Vale, pues ahora es tan sencillo como decirle, yo quiero descargar las imágenes correspondientes a la información correspondiente a la banda 8, a la banda 12. He dejado por defecto también custom. En el custom me está descargando el NBR. Vale, pues marco las bandas con las que yo quiero trabajar. Si yo quiero calcular NBR, pues con la banda 8 y con la banda 12 sería suficiente. Y simplemente le doy a download. Vale, aquí un warning, pero si os fijáis, ya me ha descargado esas imágenes, que ocupan pues apenas 2 megas de tamaño. Es decir, muy poquito tamaño. Estas imágenes son muy movibles con un ordenador, aunque no sea muy potente. Con un GIS puedo trabajar con imágenes recortadas de la zona del incendio y una zona alrededor del incendio. Y con eso tengo más que suficiente como para trabajar a nivel de estimación de severidad a nivel de incendio. Evidentemente, si queréis trabajar con toda la Argentina de una sola vez, pues tenéis que descargaros las imágenes completas, ¿no? Pero si vuestro objetivo está en trabajar en un incendio concreto, una zona pequeña, como es la que estáis viendo ahí, bueno, pequeña de algunos miles de hectáreas, 2.000 hectáreas, pues con esta herramienta descargáis y luego, eso sí, en un GIS, en QGIS, por ejemplo, pues hacéis los cálculos. Esos cálculos los hacéis con la calculadora raster. No sé si la habéis utilizado alguna vez. Os dejo aquí los pasos. Es tan sencillo como poner la expresión que decíamos antes, B8 menos B12 partido por B8 más B12 en las opciones de raster, calculadora raster. El siguiente paso sería restar el NBR pre menos el NBR post. Con eso calculo el DNBR. El DNBR, así calculado, también me vale para diferenciar zonas quemadas de zonas no quemadas. Me explico. En función del DNBR que nosotros obtenemos, si marcamos unos umbrales, nos puede permitir calcular la superficie que realmente se quemó. Tomando como fuente de datos original el trabajo de Key Benson, que son los autores americanos que primero trabajaron con este índice, con el índice NBR. Estos autores americanos dicen que el índice de NBR, si es de más de 0,1, si su valor es de más de 0,1, estaría indicándonos una zona que se ha quemado, y si es menor de 0,1, nos estaría indicando una zona no quemada. Por lo tanto, diferenciando zonas en las que el DNBR
es mayor de 0,1 de zonas en las que no lo es, nos permitiría diferenciar zonas quemadas de zonas no quemadas. Es decir, esto que estáis viendo aquí en la imagen abajo a la derecha. Lo que veis en blanco es el perímetro del incendio, de este mismo incendio que estamos trabajando, lo que veis en blanco. Y lo que veis en negro es las zonas no quemadas. Es decir, que nos permite diferenciar bastante bien, de una forma bastante automatizada, de forma semiautomática, diferenciar zonas quemadas de zonas no quemadas. Bueno, estos autores, Key y Benson, también dieron unos umbrales de DNBR a partir de los cuales se podría definir severidades moderadas, severidades altas o severidades muy altas. Los valores de estas clases de severidad son los que veis aquí en pantalla, y con esos he hecho esta clasificación para este incendio de zonas de mayor o menor severidad. Cuanto más rojo, más severidad; cuanto más azul, menor severidad. Estos umbrales de severidad están calculados para condiciones americanas. Key y Benson trabajan para el Servicio de Parques de Estados Unidos, ¿no? Y ellos lo han hecho para la vegetación americana. Entonces, estos umbrales, si no tenemos toda la información a mayores, si no tenemos información propia de nuestro territorio, pues los podemos y los debemos usar. Pero si tenemos, lo ideal sería que tuviésemos nuestros propios umbrales para nuestra zona de trabajo, o por lo menos para nuestra tipología de ecosistemas más frecuentes en la zona de trabajo, ¿no? Estos umbrales varían ligeramente entre zonas geográficas y entre ecosistemas. Por lo tanto, lo ideal sería, como han hecho en este trabajo para España, esta fila que veis aquí abajo, que pone este estudio, bueno, pues establece umbrales propios para, en este caso, Comunidad Valenciana, en España, es una zona del este de España. Han establecido estos umbrales del DNBR para zonas de severidad baja, severidad moderada y severidad alta. Como veis, no son exactamente los mismos que los que propone Key y Benson. Por ejemplo, Key y Benson propone este umbral de 100 y ellos proponen un umbral de 160, para moderada 260 frente a 270 y para moderada alta 481 frente a 440. Bueno, una aclaración: estos valores de 100, 270 y 440 son valores que se corresponden con estos originales de Key Benson, solo que aquí están multiplicados, están escalados por 1000, ¿vale? No sé si os estoy liando, os estoy aclarando. Estos mismos valores de 100, 270 y 440 son estos umbrales de 0,1, 0,27 y 0,44, solo que escalados, es decir, multiplicados por 1000, ¿vale? Bueno, pues entonces lo ideal sería que para vuestros propios ecosistemas sacaseis vuestros propios umbrales de clasificación de severidad baja, moderada o alta. Os pongo aquí un ejemplo en Argentina, donde hacen una primera aproximación a esto, ¿no? Esto es fotográficamente o desde el punto de vista visual, que es lo que se entiende por severidad alta, por severidad media o como severidad baja, ¿no? ¿Para qué vale todo esto? Bueno, pues esto de la seguridad, ¿para qué vale en el fondo? ¿Por qué aquí en España se está dando mucha importancia a esto de la seguridad? Ya llevamos unos años. Bueno, pues vale fundamentalmente para una actuación que es los trabajos de restauración post-incendio. No sé si apreciáis aquí, esto es una zona quemada de matorral y aquí está cubierto de paja de cereal. Bueno, esa paja de cereal se ha... Creo que no estáis escuchando mi audio, ¿verdad? El audio del vídeo. Confirmadme que es así. Creo que no lo podéis escuchar. No No, podemos no se escuchar. escucha el audio del video. Vale. Pero vais a ver las imágenes y os aclararán. Lo que veis de color más clarito son zonas en las que se ha aplicado paja de cereal. Y esa paja se está
se está llevando a la zona a través de... vaya. Se está llevando a las zonas que se quiere restaurar, se está llevando mediante helicóptero. Lo que se hace es, esas pacas de paja se abren, se introducen dentro de una red y luego con un helicóptero, tal como veis ahí, el helicóptero se engancha esa red y la abre en último instante, la abre y la deja caer. Bueno, esto es una técnica que se denomina helimulching. No la hemos inventado aquí en España, la han inventado los gringos, como casi todo esto en incendios. Los americanos son los primeros que han hecho esto, pero aquí se ha trasladado esta técnica y está funcionando muy bien. Está funcionando muy bien en el sentido de que permite tratar grandes cantidades de superficie en bastante poco tiempo y además impactando poco al... Bueno, pensad que muchas zonas son inaccesibles, con lo cual es muy difícil llevar la paja ahí si no es con un helicóptero y además nos evitamos pisoteo de las personas o de maquinaria en las zonas quemadas, que no necesitan... Es una de las cosas que se quiere evitar, ¿no? Tras una zona, tras un incendio de alta severidad. Bueno, pues aquí en España se está utilizando estas zonas de alta severidad, por ejemplo, estas que veíamos aquí, serían zonas que deberíamos pensar que desde el punto de vista de restauración son prioritarias a la hora de planificar actuaciones post-incendio. Como no vamos a tener dinero, no vamos a tener plata, no vamos a tener capacidad de trabajar en toda la zona quemada para restaurarla, lo que sí podemos hacer es intentar priorizar las zonas que serían más urgentes para tratar. Bueno, pues estos mapas de seguridad lo que nos valen es para determinar qué zonas serían las prioritarias a la hora de hacer actuaciones como estas que os estoy mostrando aquí. Al menos aquí en España lo estamos utilizando así, esta información de la severidad, ¿no? He visto que en vuestro país también tenéis ejemplos en los que calculan la severidad, algunas veces solo desde el punto de vista descriptivo, como este trabajo o como este, ¿no? Simplemente sacan un mapa en el que califican la superficie según niveles de severidad para diferentes zonas, diferentes áreas geográficas. Pero en otras, como este trabajo, parece que la severidad pues ya la llevan un poco más allá y en función de la pendiente del terreno, de la vegetación persistente, de la pendiente del terreno, de la exposición de la ladera, pues hacen una clasificación, un código de prioridades, de tal forma que las zonas con más pendiente, con más severidad, pues son zonas con prioridad a la hora de establecer actuaciones de restauración. Bueno, pues por esa línea es por la que aquí en España se ha apostado hace unos años y que, bueno, que está funcionando bastante bien. Y nada, esto es todo lo que tenía que comentaros. Si queréis formaros en estas técnicas, en otras cosas más relacionadas con gestión de incendios, como decía Raúl al principio, tenemos 2 másteres en esta Universidad de León. El máster Fuego, máster solo dedicado a incendios, es 1 año y medio de duración. Y bueno, se imparte aquí en la universidad junto con otras universidades, en Lleida y en Valencia. Y tenemos otro máster, el máster de geoinformática para la gestión de recursos naturales, en el que se toca este aspecto de gestión post-incendio y otras muchas herramientas geoinformáticas, imagen satélite, LIDAR, bueno, programación, etcétera. Y con esto, nada, doy por finalizada mi presentación. Animaros, eso sí, me gustaría aprovechar para animaros a que no tengáis miedo a estas herramientas, que las utilicéis, que es un ámbito de trabajo que los ingenieros forestales o ingenieros, no sé ahí cuál es la denominación en vuestra universidad, Raúl. Sí, Ingeniero ingenieros forestal. forestales. Ingeniero forestal, vale, pues que es uno de nuestros ámbitos de trabajo
eh, y que, por lo menos aquí en España, está el ámbito de los incendios forestales es un ámbito que está dando mucho trabajo a los futuros ingenieros, eh, em, cada vez más. Y el tema de la restauración y estimación de severidad, estimación de superficies quemadas, pues es un tema con el que llevamos aproximadamente 10 años, pero que cada vez más está teniendo una importancia creciente y hay muchos profesionales dedicados a planificar estas situaciones de restauración post-incendio. Entonces, no le perdáis miedo, no le cojáis miedo a esta herramienta, usad estas herramientas, son gratuitas, usadlas. Algunas veces, como me ha pasado a mí aquí con el DNVR en el Copernicus, pues os quedáis atascados y no sabéis avanzar, pero hay muchos tutoriales y muchos manuales en la web que os pueden ayudar a tirar para adelante. Mil gracias, Fer. Ahí yo les puse en el chat un link que me pasó Fernando, que es acerca de él, para que tengan el contacto de él. Sepan incluso también las líneas de investigación que está trabajando Fernando. Preguntarte, Fer, porque, bueno, un poco la labor de docencia que hacemos es lo que vos estás diciendo, ¿no? De generar interés en que la formación del ingeniero forestal tiene que ir más allá. Lo charlamos ayer con Fernando en una charla que tuvimos, de lo que habitualmente por lo menos tenemos en Argentina, que es la imagen de un combatiente de incendios, que es lo que justamente el ingeniero forestal no tendría que hacer, sino generar, digamos, una formación académica donde establecer un sistema de análisis a priori, donde podamos de manera temprana detectar, evaluar y establecer estrategias de manejo. Y en base a esto, quería preguntarte si estas capacitaciones, estos máster que se dictan en España, son presencial, imagino que sí, o hay alguna modalidad virtual en la cual El nosotros desde de, aquí... mira, el de Sí, decime. geoinformática, a partir del curso que viene va a ser online. Ah, O ok, sea que bueno. O sea que no hace falta desplazarse a España para nada, va a ser completamente online. Ahora mismo es semipresencial, pero el siguiente curso ya va a ser completamente online. O sea que es una oportunidad. Y el de incendios, el máster fuego, es Sí, semipresencial. Requiere venir a España durante un par de meses, 3. que no estaría mal tampoco, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, si tenés la posibilidad de pasarme esa información, así se la difundimos a los chicos, Sí, claro. este, Sí, por sí, lo sí, menos por el supuesto. online y bueno, y el otro también, yo siempre le digo a los chicos en la cruzada que hoy por hoy hay un montón de posibilidades de becas, ¿no? Así que también animarse a hacer justamente semipresencial, que sería Sí, interesante también poder estar en España y compartir directamente en vivo la experiencia que tienen ustedes. sí, 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 sí. Eh, Así que bueno, mil gracias. Nada, no hay de qué, Raúl. Yo lo que no he dado tiempo, me he extendido demasiado y no he dado tiempo a preguntas. Si tenéis alguna pregunta, o si Sí, no, a por través de mi supuesto, correo electrónico. si hay alguna pregunta, háganla, chicos. Sí, creo que Laura, ¿no? Creo que levantaba la mano, ¿no, Raúl? Sí, Laura, Bueno, adelante. Creo que la está escribiendo. no, 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 perdón, dice. Bueno, nada, creo que me he extendido demasiado. No sé si se ha entendido, si escuchabais bien lo que Sí. que os decía. No sé si Sí, sí, vale. sí, Como no me yo preguntabais, tengo yo. una pequeña pregunta. Te estaba escuchando, y hoy al principio estabas hablando un poco de la cantidad de incendios que hay en España y marcaba la zona que, por lo poco que conozco, son zonas de bosques naturales, ¿no? Debe haber también sistema de plantación comercial. Pero la pregunta es, ¿cuáles pensás vos, Fer, que son las causas que han hecho que ahora, últimamente en este año, se hayan incrementado tanto los incendios en esa zona en España? Mirad, en realidad no se ha incrementado los incendios, el número de incendios. El número de incendios, de hecho, ha sido un año medio, quizá, si podríamos decirlo, medio bajo, ¿no? El número, pero lo que nos ha ocurrido es que hemos tenido Superficie. incendios enormes, los más grandes que hemos tenido nunca, ¿no? Ha ocurrido este año.
¿Y qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado, hemos tenido una sequía de 2 meses muy grande, sin, prácticamente 2 meses sin llover en el noroeste, que es poco habitual. Pero más allá de eso, que eso el cambio climático seguramente puede explicar esa situación, pero más allá de eso, lo que nos está pasando es que tenemos unos paisajes que están abandonados por décadas. No sé si hay en la Argentina, no sé cómo estáis en ese sentido, en qué punto estáis. Aquí desde los años 60, 70 del siglo pasado se abandonó toda la zona rural. Bueno, es un proceso, no ha sido un solo año ni una sola década, es un proceso de 5 años, 5 décadas o 6 décadas de abandono de ganadería, de abandono de agricultura. Y todas esas zonas se han colonizado de forma natural o mediante repoblaciones, implantaciones comerciales o de forma natural, se han colonizado o bien con bosque nativo o bien con plantaciones comerciales. Y eso está sin manejar por décadas, en muchos casos. Tenemos miles de hectáreas, miles y miles de hectáreas continuas sin ningún tipo de gestión. Y lo que ocurrió fue pues que esa sequía acumulada junto con unos episodios de rayos, de incendios por rayo, en muchos casos, en otros no fueron rayos, pero en muchos casos fueron rayos. Eso originó esa oleada tan enorme que estamos teniendo. Es decir, que estos incendios que han ocurrido este año pueden, y yo creo que van a volver a ocurrir en un futuro, si no tomamos medidas, porque el cambio climático está ahí y porque el abandono del rural, de las zonas rurales, pues es masivo. No sé en qué Bien. punto estáis ahí, Raúl, de abandono de agricultura y ganadería. Yo creo que no estáis en el punto que estamos nosotros todavía, ¿no? Y de hecho, a lo mejor igual tenéis todavía zonas muy manejadas, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos en la mayoría del país, eh, digamos, eh, las tareas de agricultura y ganadería no están abandonadas, al contrario, hay mucho desarrollo agrícola y ganadero, pero suele haber grandes incendios justamente porque, como te explicaba hoy, hay una costumbre de quemar zonas, en el norte zona de bosques nativos y más en la zona pampeana, zona de pastizales. En el caso del norte muchas veces para generar suelos para agricultura y en el caso de la zona pampeana para generar nuevas pasturas o en suelos bajos quemar lo que se llama la espadaña, ¿no? Y muchas veces eso está de manera descontrolada y hace que el incendio se difunda. Y bueno, ni hablar lo que es la zona de Patagonia, que ocurre en todos los veranos, muchos incendios, pero justamente son causas antrópicas, hay mucho turismo, ¿sí? Entonces es una de las principales causas. Pero Ujú. en relación a lo que pasa en España, creo, no equivocarme, no hay un abandono de la zona agrícola, sino más bien hay costumbres de quemas, de limpieza de terrenos, y que esos fuegos se expanden, se descontrolan y bueno, Sí, ocurren incendios sí, forestales. sí, pero fíjate que sí, eso es tradicionalmente lo que nos estaba pasando en muchos fuegos bueno, la gente mayor, porque lo que queda en el rural es gente mayor que usaba el fuego para limpieza, que le llamaban aquí, ¿no? Le llamamos limpieza, Exactamente, que sí, significa abrir zonas para pastos, abrir zona para ganado. claro. Y eso es los incendios tradicionales que teníamos hace unos años eran así. Esos incendios, cada vez tenemos menos de ese tipo de incendios. Ajá. Eh, y lo que tenemos son incendios, bueno, pues por descuidos, por intencionados, por otras razones, por rayos, muchos este año, casi más de la mitad han sido por rayos, por causas naturales. Ah, mira. Pero en el trasfondo, Raúl, lo que está detrás es, en los últimos 20 años, 15 años, tenemos un abandono que es galopante. Y esas zonas que se abandonan no se les hace ningún tipo de gestión. Incluso las plantaciones comerciales tampoco se les hace mucho caso. Y eso, tenemos una cantidad de combustible en el monte, en las zonas Claro, rurales, claro, claro, enorme. claro, claro, claro. Y es la razón por la que bueno, ha venido mitad de Europa, ha venido a apagar los incendios aquí de agosto. Ha venido desde República Sí, Checa hasta Italia, Francia, han mandado medios.
no había nada que hacer. La intensidad era tal en que por muchos días, en muchas horas del día, simplemente se dejaba arder porque no había nada que hacer. Era imposible acercarse, era imposible tomar ninguna medida de extinción efectiva, ¿no? Bueno, siempre los helicópteros, ya sabes que a la ciudadanía en general le gusta mucho que haya medios, y entonces algunas veces se mantenían helicópteros o se mantenían medios sobrevolando el incendio para que la gente estuviese tranquila y que no estuviesen protestando porque no había medios, pero en realidad no hacían nada útil porque no podían hacerlo, ¿no? Quiero decirte con eso que quizá vuestra situación no sea igual que la nuestra, pero nuestra situación es una situación compleja en el sentido de que se nos vienen encima años en los que vamos a tener incendios de este tipo. Incendios pocos, pero los pocos que va a haber de estos enormes van a ser muy grandes y muy intensos. Sí, Muy claro. Fernando, tengo una consulta. sí. Entiendo que en algunos años tuvieron bastante problemas con enfermedades de origen fúngico causadas por los denominados comúnmente hongos defoliadores. Ujú. ¿Estudiaron o establecieron alguna asociación entre la presencia de estas enfermedades que generan mucho combustible producto de la desecación de esas acículas a causa de la presencia de la enfermedad con la intensidad de los incendios, la manifestación? ¿O se puede establecer algún tipo de asociación? Pregunto desde la Pues ignorancia. sí, pues mira, no, no, no hay ningún trabajo que haya hecho relacionado a esas dos circunstancias que tú comentas. Es verdad también que las zonas donde tenemos más influencia de hongos defoliadores son las zonas más húmedas, donde el Ah, hongo prospera mejor, ¿no? Entonces son zonas en las que no tenemos mucha importancia. Los incendios son poco relevantes, en una palabra, ¿no? Esa es la causa por la que no, yo nunca he encontrado esa correlación, pero posiblemente porque las zonas donde tenemos más problemas con enfermedades fúngicas defoliadoras son las zonas más húmedas, por lo tanto las que menos se han quemado, o las que menos se queman en general, ¿no? claro. Tenemos muchos problemas con una enfermedad con las bandas, que creo que en Chile también tienen problemas, y vosotros no sé si tenéis como en vuestros pinos, Sí. las bandas marrón, la banda roja, La banda roja, aquí, ¿no? sí, Bueno, banda yo a roja. eso me refería como hongos defoliadores. Bueno, como término general. ¿Cómo te verán? Sí, sí, nada, Sí, vale, sí, sí, nada. porque en realidad causan la caída anticipada de la cícula. Sí, 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 Pero a sí, lo mejor yo pero sí, sí, nada, repito que esos hongos aquí solemos tener problemas de este tipo en zonas más húmedas que no se corresponden con las zonas de incendios, en general, en general. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, lo dejamos libre a Fer. Y desde ya, Fer, agradecerte tu tiempo, tu gran voluntad. Y bueno, esperemos que alguno de los interesados te visite por allá con Sí, alguna un curso de posgrado o algo. O también la posibilidad de traerte de nuevo. Sería bastante las dos interesante. están sobre la mesa, Raúl, pero la de si Bueno, alguien está interesado en algún máster, alguna maestría o alguna estancia por aquí, o bueno, ya sabéis dónde estamos y por supuesto, sí, mi email lo tienes tú, Raúl, o se lo pasas a sí, los chicos sí, por supuesto. y cualquier duda, consulta sobre esta presentación o sobre otras cosas de incendios que yo les pueda aclarar sin ningún problema. Estoy disponible 100%. Bueno, Y muchas gracias a vosotros por la invitación. gracias, Fer. Gracias. Gracias a Bueno, vosotros. se Hablamos. detuve la grabación. Estamos en contacto.